Recuerden que cuando hablamos de distribuciones de probabilidad relacionadas a ellas, hay una función especial llamada variable aleatoria. La variable aleatoria es una función y que está definida de nuestro espacio muestral en los números reales, es decir, que de alguna manera a los resultados de un experimento se les va a asignar un número. Después vamos a ver que a esos números que se les asigna la variable aleatoria también les podemos asociar una probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de observar tal resultado? A esa probabilidad es a lo que se les conoce como distribución de probabilidad. En el caso particular de hoy vamos a hablar de la distribución de probabilidad geométrica. Para esto habrá que decir quién es la variable aleatoria, cuáles son los posibles resultados que toma la variable aleatoria y cómo le asignamos probabilidades a cada uno de ellos. Sin más, pues vámonos por acá a comenzar. Miren, básicamente, para empezar, la variable aleatoria con distribución de probabilidad geométrica está asociada a un experimento que comparte ciertas características de un experimento binomial. ¿Ok? Entonces, primero vamos a ver cuál es el experimento con el cual está asociado la distribución de probabilidad geométrica y vamos a ver que se parece un poco a un experimento binomial. Para empezar, el punto número uno es que el experimento también comprende pruebas idénticas e independientes. Entonces, aquí también hay pruebas idénticas e independientes. Exactamente el mismo punto para una distribución binomial, que se repitan un cierto número de pruebas y que cada una de ellas sean independientes entre sí. El resultado que ocurre en una no me va a afectar el resultado que ocurre en la otra. Básicamente eso es lo que me dice la independencia, cada una de las cuales puede arrojar dos resultados posibles, éxito o fracaso. Lo mismo para una distribución binomial, solamente tenemos dos posibles resultados, o nos va bien o nos va mal. La parte importante a señalar aquí es recuerden que éxito no significa necesariamente algo bueno y fracaso tampoco significa necesariamente algo malo. El éxito puede ser detectar el primer error, el fracaso podría ser entonces que no falle. La siguiente nos dice por acá, la probabilidad de éxito es igual a P y es constante de una prueba a otra. Básicamente, la probabilidad no cambia, la probabilidad de observar el llamado éxito, la probabilidad de ver el resultado que nosotros estamos esperando, no cambia de un experimento a otro. Si en el primer experimento la probabilidad de ver un éxito o la probabilidad de ver el resultado que estamos esperando es 0.5 por inventarme cualquier cosa, la siguiente vez que repitamos el experimento, la probabilidad volverá a ser 0.5, la siguiente vez 0.5, la siguiente vez 0.5. La probabilidad de éxito no cambia. Y en automático la probabilidad de fracaso tampoco lo hará, porque recuerden que una cosa debe ser complementaria a la otra, dado que tenemos solamente dos posibles resultados, éxito o fracaso. Si esta probabilidad es P, la probabilidad de fracaso sería 1 menos P y también va a ser constante de un experimento al otro. Este mismo punto se debía cumplir para una distribución binomial. Una variable aleatoria iba a tener una distribución binomial si al menos los tres primeros puntos hasta ahora se iban cumpliendo igual que para una distribución geométrica. Sin embargo, el punto número 4 es el que cambia. La variable aleatoria geométrica y es el número de pruebas en que ocurre el primer éxito. Cuando estábamos hablando de un experimento binomial, lo que ocurría era que en n pruebas nosotros contábamos cuántos éxitos había. Repetíamos el experimento n veces y observábamos cuántos éxitos habían ocurrido en esas repeticiones del experimento. Sin embargo, en una distribución geométrica no es así. Nuestro experimento va a terminar en el momento que observemos el primer éxito. Hacemos una vez la prueba, no salió éxito, ok, vamos a volverla a repetir, no salió, vamos a volverla a repetir hasta obtener el primer éxito. Es como aferrarnos a intentar que salga el resultado que nosotros queremos, nos tardemos lo que nos tardemos. Cuando nosotros hayamos verificado que se cumplen todos estos puntos que están por acá, entonces diremos que el experimento que estamos realizando es un experimento geométrico y por tanto la variable aleatoria sigue una distribución de probabilidad geométrica, la cual va a estar definida de esta manera. Literalmente, esta formulita que está por acá nos cuenta la probabilidad de observar
el éxito que estamos buscando, eso sería Y, el éxito en quizá en la primera prueba o quizá en la segunda o quizá en la tercera o en la cuarta o en la quinta, en la sexta, en la séptima, en la octava y así hasta el infinito. Porque recuerden que este experimento no va a parar de repetirse hasta que observemos el primer éxito. Por lo tanto, el primer éxito puede ocurrir en la primera vez que hacemos el experimento o puede ocurrir en la segunda o en la tercera o en la cuarta o en la quinta o en la sexta o en el infinito, es decir, repetirlo muchísimas veces hasta llegar a ese éxito. Y literalmente esta formulita de probabilidad que está por acá nos lo va a contar. Aquí tenemos que esto será igual a Q, que es la probabilidad de fracaso, que nosotros lo habíamos contado como 1 menos P, literalmente el complemento del éxito, elevado a la Y menos 1 y multiplicado por la probabilidad de éxito. Esta fórmula entonces nos dice que la probabilidad de observar el primer éxito se va a calcular como la probabilidad de fracaso elevado a la Y menos 1 multiplicado por la probabilidad de éxito. Y claro, miren, la explicación de esta fórmula es la siguiente. Imaginemos que Y es igual a 1, solamente para visualizar en la primera. Entonces lo que tendríamos sería Q elevado a la 1 menos 1, es decir, Q elevado a la 0 multiplicado por P. Esto literalmente es P. Eso significa que exactamente en el primer experimento nosotros observamos el éxito que era 0.2, pero claro, si ustedes se regresan acá arriba a los puntos, dice la probabilidad de éxito es igual a P. Entonces, si nosotros observamos éxito a la primera, pues es de esperarse que la probabilidad que tenemos que obtener es la probabilidad que ya conocíamos, porque observar éxito a la primera es P. Entonces, esta fórmula que está aquí abajo sí está reflejando exactamente eso. A la primera vas a observar el éxito con probabilidad P. Ahora, ¿qué pasaría si Y es igual a 2? Si Y es igual a 2, entonces lo que tendríamos en esta fórmula sería Q elevado a la 2 menos 1, que sería 1, y esto multiplicado por P, o lo que es lo mismo Q por P. ¿Qué estamos contando aquí? Pues bueno, que en el primer experimento observamos un fracaso y en el segundo experimento observamos el éxito. ¿Por qué se están multiplicando? Pues básicamente se multiplican porque los eventos son independientes. Los eventos son independientes y solamente si la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Y esto lo podemos ver como una probabilidad de intersección, la probabilidad de observar un fracaso en el primero y un éxito en el segundo. Por eso estamos multiplicando estas dos probabilidades, la probabilidad de fracaso del primer experimento por la probabilidad de éxito en el segundo. Ahora, ¿qué pasaría si Y es igual a 3? Pues si Y es igual a 3 y sustituimos aquí, tendríamos Q elevado a la 3, vamos a ponerlo aquí, 3 menos 1, que son 2, multiplicado por P. Esto literalmente lo podemos pensar como Q que multiplica a P. ¿Cómo se interpreta? Pues igual que hicimos antes, sería la probabilidad de observar un fracaso en el primero por la probabilidad de observar un fracaso en el segundo por la probabilidad de observar un éxito en el tercero. Justamente Y es igual a 3 es un éxito a la tercera. Ok, otra vez la independencia de los eventos me dirían que si yo quiero calcular la probabilidad de observar un fracaso en el primero y un fracaso en el segundo y un éxito en el tercero, ojo con la I. La I es una intersección. Como los eventos son independientes, la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Por lo tanto, observar un fracaso en el primero y un fracaso en el segundo y un éxito en el tercero es la multiplicación de sus probabilidades. Ya está, así sucesivamente ustedes pueden interpretar para la Y que quieran. Ahora vamos a hacer este siguiente ejemplito y lo discutimos con calma. A ver, en este siguiente ejemplo que tenemos por acá, nos dice que supongamos que la probabilidad de mal funcionamiento de un motor durante cualquier periodo de una hora es 0.02. Encuentre la probabilidad de que un motor determinado funcione bien 2 horas.
Ok, ¿qué nos está diciendo este problema? Pues literalmente nos dice que nosotros vamos a tener un motor, lo vamos a poner a funcionar una hora y veremos si falla o no falla durante la primera hora. Si no falla, continuamos a la segunda hora, lo ponemos a funcionar otra vez una segunda hora. Puede fallar o no fallar. Si no falla, vamos a la tercera hora y lo volvemos a repetir en la cuarta, en la quinta, en la sexta, siempre y cuando no haya fallado en la hora previa. Por lo tanto, eso ya nos dice que podríamos pensar en una distribución de probabilidad geométrica definiendo el evento adecuado. Fíjense otra vez, lo pongo a funcionar la primera hora. Si no falla, me voy a la segunda. Si no falla, me voy a la tercera. Si no falla, me voy a la cuarta. Quiere decir que el éxito que estamos buscando es la primera falla. ¿Por qué? Porque literalmente cuando aparezca la primera falla, ahí vamos a parar el experimento. Y el experimento geométrico justamente nos dice que se va a parar cuando ocurre el primer éxito, que en nuestro caso sería la primera falla. El experimento lo paramos a la primera falla. Ya está. Por lo tanto, Y va a ser el número de horas hasta que se presente nuestra primera falla. Vamos a ver si esta variable aleatoria va a cumplir con todas las características que estamos buscando para definir un experimento binomial. Primero, vamos a ver qué dice. En ensayos repetidos e idénticos. Esa es nuestra primera parte. En ensayos repetidos e idénticos. Cada hora literalmente es un ensayo y el motor puede fallar o no fallar. Corremos la primera hora, falla o no falla. Me voy a la segunda, falla o no falla. Me voy a la tercera, falla o no falla. Si son idénticos, cada hora el experimento es el mismo, solamente ver si falla o no falla. Entonces podemos decir que al menos la primera parte del punto 1 se cumple. La independencia. Ok, la independencia acá la tenemos señalada como el punto 3. Vamos a ver si se cumple por acá o no se cumple. Literalmente la independencia se va a cumplir porque el hecho de que falle en la primera hora no va a modificar la probabilidad de que falle en la segunda y tampoco la probabilidad de que falle en la tercera y tampoco la probabilidad de que falle en la cuarta y tampoco la probabilidad de que falle en la quinta. Obviamente nosotros pararíamos a la primera falla, pero si lo dejamos correr la primera hora y falló, luego en la segunda hora vuelvo a prender el motor, lo vuelvo a correr, pues podría fallar o no fallar con la misma probabilidad. ¿Por qué? Que haya fallado la hora previa no me afecta que falle la hora siguiente. A lo mejor la siguiente vez que lo prendo, ahora sí funciona y funciona sin ningún problema, o a lo mejor no, pero si no funciona, quiere decir que tiene probabilidad 0.02 porque es lo que nos dice el problema. La probabilidad de que falle durante cualquier periodo de una hora es de 0.02. Entonces, cada vez que inicien una hora, ponen a funcionar el motor y el motor puede o puede no funcionar, pero el resultado de la hora previa no me afecta en la siguiente hora. Por lo tanto, también se cumple la independencia. Ahora dice, cada una de las cuales puede arrojar solamente dos resultados, éxito o fracaso. Eso está bien claro, o funciona o no funciona, creo que es lo más fácil. El motor puede fallar o puede no fallar, por lo tanto se cumple el punto número 2. Punto número 3, la probabilidad de éxito es igual y constante en cada prueba. Pues sí, eso ya no lo dice el problema. La probabilidad de que falle durante, aquí dice durante cualquier periodo de una hora, es de 0.02. Por lo tanto, no importa la hora en la que lo corran, lo vuelven a correr, lo vuelven a hacer funcionar, puede ser 0.02 siempre la probabilidad y va a ser constante. Ya está, se cumple el punto número 3. Ahora, ¿la variable aleatoria y es el número de prueba en que ocurre el primer éxito? Pues sí, nuestra variable aleatoria y es el número de prueba en que ocurre la primera falla, el número de la hora en la que ocurre la primera falla. Ya está, entonces esto está cumplido. Se cumplen los 4 puntos, asumiendo que el éxito aquí significa primera falla. Una vez dicho esto, pues vamos a quitar todo lo que tenemos por acá y vamos a la solución del problema. Una vez que ya vimos que nuestra variable aleatoria y, definida como el número de horas hasta la primera falla, cumple todos los puntos de un experimento geométrico, pues vamos a ver cuál sería su distribución de probabilidad según la fórmula que tenemos aquí. Lo que obtendríamos es que P de Y, entonces P de Y va a ser igual a, según la fórmula que está acá, sería probabilidad de fracaso elevado a la y-1 multiplicado por probabilidad de éxito. Como nosotros sabemos que esto que está aquí es la probabilidad de éxito, entonces en automático la probabilidad de fracaso será el complemento, es decir, 0.98, lo que nos hace falta para sumar un 1. Por lo tanto, P de Y va a ser igual a 0.98 elevado a la y-1, según esta parte, multiplicado esto por 0.02, según esto que está por acá.
Ahora que ya tenemos nuestra fórmula para la distribución de probabilidad geométrica, vamos a calcular justamente el problema o la probabilidad que nos pide el problema. Encuentre la probabilidad de que un motor determinado funcione bien durante 2 horas. Es decir, queremos que el motor funcione bien 2 horas. Vamos a visualizarlo de la siguiente manera. Miren, ¿qué significa que y sea igual a 1? Si y es igual a 1, entonces significa que tenemos una falla en la primera hora. Y si falla en la primera hora, entonces no cumple lo que nos pide el problema, porque entonces tendríamos una falla en la primera hora y no habría funcionado bien 2 horas. Por lo tanto, nosotros no queremos que falle en la primera hora. Ahora, vamos a ver qué significa y igual a 2. Y igual a 2 significaría falla en la segunda, y esa es la parte importante, en la segunda hora. Si falla en la segunda hora, entonces tampoco cumple lo que nos pide el problema. ¿Por qué? Porque el problema nos pide que funcione bien 2 horas, y aquí estaría fallando exactamente en la segunda, entonces no cumple. Ahora, si y es igual a 3, ¿qué significa y igual a 3? Pues que tengo una falla en la tercera hora. La primera falla, porque fíjense, la y dice es el número de horas hasta la primera falla. La primera falla se presentaría en la hora 3. Este sí cumple lo que me pide el problema. Si falla por primera vez en la hora 3, pues funcionó bien 2 horas, ¿no? En cambio, si falla en la segunda hora, no alcanzó a funcionar bien 2 horas. Funcionó bien la primera y en la segunda falló en algún momento. ¿Qué pasa con y igual a 4? Pues y igual a 4 significa que la primera falla que vamos a observar la observaremos en la cuarta hora. Esto también cumple porque en particular había funcionado bien más de 2 horas, pues falló hasta la cuarta, entonces funcionó bien más de 2 horas. Es decir, que de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hasta el infinito son las probabilidades que queremos calcular para encontrar la probabilidad de que el motor determinado funcione bien 2 horas. Vamos a hacerlo de la siguiente forma una vez que quedó esto claro. Literalmente, lo que nos interesa es calcular la probabilidad de que y sea mayor o igual que 3. Ya habíamos dicho que a partir de 3, 4, 5, 6 hasta el infinito eran las probabilidades que queríamos calcular. Queríamos acumular la de 3, la de 4, la de 5, la de 6, la de 7, 8, 9, 10, 11, 12 hasta el infinito, porque eso significaría que falló por primera vez a la tercera, o a la cuarta, o a la quinta, o a la sexta, o a la séptima, o a la octava, o así sucesivamente. Es decir, que esto que está aquí literalmente va a ser igual a la probabilidad de 3 más la probabilidad de 4, más la probabilidad de 5, más bla, 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 hasta el infinito. Ok, pero fíjense, hacer el cálculo de estas probabilidades es bastante, pero bastante complicado. A ver, pero hacer estas cuentas es prácticamente imposible así como están. ¿Por qué? Porque literalmente significa agarrar el 3, sustituirlo aquí, hacer la cuenta, anotar el numerito. Luego poner el 4 aquí, hacer la cuenta y anotar el numerito y sumarlo con el anterior. Luego agarrar el 5, ponerlo aquí, hacer la cuenta, ponerlo por acá, sumarlo con los anteriores y luego continúo con el 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nunca voy a acabar de hacerlas así, entonces tendríamos que hacerlo de otra manera, porque hacerlo a mano simplemente no va a dar. Para hacerlo de otra manera, vamos a recordar algo, miren. Si yo le sumara por aquí la probabilidad de 1 más la probabilidad del 2 más la probabilidad del 3, obviamente no le puedo sumar nomás porque a mí se me ocurre, se las voy a tener que quitar de este otro lado. Le voy a tener que quitar la probabilidad de 1 y le voy a tener que quitar la probabilidad del 2. Este con este se cancelan y este con este se van. Teorema de ni quito ni pongo. Entonces, ¿por qué lo escribo así? Pues bueno, hay una característica sobre las distribuciones de probabilidad. Aquí yo estaría sumando todos los posibles resultados. Sumaría el resultado de 1, el de 2, el de 3, el de 4, el de 5, el de 6, el de 7, hasta el infinito. Una de las propiedades que me dice que algo es una distribución de probabilidad es justamente que sumar sobre todos los resultados siempre da 1. Sumar todos los posibles resultados siempre da 1. Como aquí estaría yo completando con todos los posibles resultados, esta sumita que está por acá tendrá el valor de 1. Y ahora sí, esto se vuelve más sencillo de calcular. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos 1
menos estas otras dos probabilidades, 1 menos la probabilidad de 1, menos la probabilidad del 2. Y calcular estas dos probabilidades ya es bien sencillo, nomás agarro el valor de y lo sustituyo aquí y hago las cuentitas a mano y terminamos. Por lo tanto, una vez dicho esto, vamos a quitar esto que está por acá, que ya no me sirve, y simplemente dejamos la cuentita que sí nos interesa, que es la que podemos hacer. Sería calcular la probabilidad de que y sea mayor o igual que 3, se puede calcular como 1 menos la probabilidad de 1 menos la probabilidad de 2, y eso va a ser igual a 1 menos. Sustituimos aquí el valor de 1 primero, sería 0.98 elevado a la 1 menos 1, que sería elevar a la 0 multiplicado por 0.02. Luego sería menos la probabilidad de agarrar ahora el 2 y sustituirlo aquí me daría simplemente 0.98 elevado a la 2 menos 1, que sería simplemente elevar a la 1 y elevar a la 1 pues se queda así, multiplicado por 0.02. Y estas cuentas ya ustedes las pueden meter en una calculadora, hacerlas y dan 0.9604. Es decir, que este resultado que está por acá nos da la probabilidad de que el motor determinado funcione bien 2 horas. Listo, ahí nos vemos.